14, del 43 al 65, me permitiré leerlo para ustedes. Espero que ustedes cada día sigan los devocionales, porque es palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, pero también se reflexiona, y seguramente Dios le hablará también. Así es que todos los días sería un mensaje para cada uno de ustedes. Vamos a leer Marcos 14, del 43 al 65, que dice de esta manera la palabra de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaba el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esta es palabra de Dios. Miren, hermanos, podríamos enfocarnos en las atrocidades que hicieron con el Señor Jesús antes y en la misma cruz cuando fue llevado al monte de la calavera. Podríamos también enfocarnos en todo aquel seguimiento de los discípulos hasta llegar hasta este punto, donde vemos que se separan del Maestro, dejándole solo. Podríamos decir: ¿qué pasó con todos ellos? Injustamente le abandonaron. Podríamos hablar de tantas cosas, pero ¿saben qué? Hemos querido ahora enfocarnos en algo muy importante. Hoy Dios ha querido que nos enfoquemos en aquellos que, al igual que nosotros, quisieron seguir a Jesús, andar con Él, amarlo. Seguir a Jesús es una gran oportunidad. Una oportunidad para que nosotros también, hermanos, nos identifiquemos plenamente con Él. Qué gran oportunidad es la que tenemos.
Tal vez así, viendo la vida de estos discípulos, podemos nosotros, hermanos, imitar sus aciertos, pero también podemos evitar sus errores. Cada día se nos presenta una oportunidad para seguir a Jesús. Cada día es una oportunidad para este mundo de conocerle, de seguirle y de amarle. Ustedes recordarán cuando iniciamos la campaña, Atrévete a seguirlo. El Señor inició su ministerio llamando a los hombres. ¿Se acuerda que encontró a Leví? ¿Dónde lo encontró? Lo encontró en el banco de los impuestos, recabando impuestos. Y al verlo le dijo, sígueme. Y Leví le siguió. ¿Recuerda usted que también Jesús fue hasta aquel lago donde se encontraba Pedro y su hermano Andrés? También había otros dos pescadores ahí llamados Juan y Jacobo, que eran hijos de Zebedeo. Y ahí a la orilla de ese lago incursionó con ellos en la barca, y después de una gran pesca que logró el Señor a través de un milagro para ellos, que habían toda la noche infructuosamente tirado sus redes y no pescado nada, ese día los llamó y les dijo, dejen las redes, porque haré de ustedes pescadores de hombres. Y la Biblia nos dice que Pedro y los demás, dejando las redes y las barcas, le siguieron. Qué maravilloso es, qué cosa más maravillosa es seguir a Jesús. Qué oportunidad más grande, hermanos, para la raza humana, de que el Hijo de Dios se encarnara y anduviera por esta tierra, y que nosotros, aún sin haberle visto, le conozcamos y sepamos de Él. ¿A quién de nosotros no nos hubiera gustado, hermanos, estar en aquella época y en aquel lugar preciso? Nos hubiera gustado ser seguidores presenciales de Él, de sus pasos. Imagínense, hermanos, no solamente oír al Maestro cada una de sus pláticas, de sus enseñanzas, sino verlo, tocarlo, escuchar de viva voz cada una de sus palabras, maravillarnos con los milagros que hizo, llenarnos de Él. Esto hace más grave, hermanos, la tragedia de aquellos que le rechazaron en su momento. Algunos, sin conocerlo, se atrevieron a hablar contra Él, como lo vimos en aquel concilio de fariseos, escribas y publicanos. Otros, conscientes de que era alguien especial, prefirieron, hermanos, rechazarle abiertamente. ¿Qué oportunidad más grande tiene este mundo de acercarse a Dios y de conocer a Dios a través de Jesucristo? Pero no la ha querido ver, no quieren conocerlo, no quieren saber nada de Él. Tenía un amigo yo en la prepa que se llama Jorge, se apellida Petris. Él vino de la Ciudad de México y por no sé por qué razones su familia se cambió hacia acá y entró a la misma prepa donde estábamos nosotros. Era un muchacho muy estudioso, muy buen muchacho. Inmediatamente nos hicimos afines. Tenía más amigos, pero él era esos amigos inteligentes y muy consciente. Y platicábamos de muchas cosas. A él le gustaba mucho la ciencia, la investigación, y a mí me gustaba Dios, de tal manera que él me compartía cosas y yo le compartía cosas de las que yo sabía y conocía. Me escuchaba gustosamente y ya tenía tiempo, hermanos, escuchándomele hablar de Cristo. De tal manera que él me buscaba y éramos amigos en muchas cosas, a tal grado que una vez
me hice acompañar de una amiga y fuimos hasta su propia casa para seguirle hablando de Cristo. Llegamos a su casa, ellos tenían un abarrote y él estaba atendiendo el abarrote. Y le dije: Jorge, vengo exclusivamente ahora, he venido otras veces a ver tus colecciones, he venido otras veces a conocer a tu familia, a tu hermano y a platicar, a hacer una tarea, pero hoy he venido a hablarte más de Dios y traigo mi Biblia y traje también una amiga, entonces ¿los podrías escuchar? Claro, dijo, siéntense y estuvimos ahí platicando. Pero su papá llegó y se dio cuenta y luego, bueno, ya después que él vio un momento, me habló y su papá y me dijo: ven para acá, Manrique. Sí, mira, te voy a pedir un favor nada más. Eres bienvenido aquí en nuestra casa, siempre serás bienvenido, eres amigo de mis hijos, pero solamente te voy a pedir un favor: no nos hables de Jesús, no vengas aquí con Jesús, y menos cuando mi hijo está haciendo una tarea o trabajando en el abarrote. Perfecto, está bien, señor Jorge, le dije. Sí, lamento haber importunado, pero comprendo y claro que sí. Pero aún así yo seguí hablándole en la escuela a Jorge, al grado de que ya estábamos por despedirnos de la preparatoria y yo no quise irme sin todavía seguirle hablando y preguntarle: ¿ya sabes si conoces mucho de Jesús? ¿Qué te falta, Petris? ¿Qué te falta? Mira, Enrique dice: yo soy un investigador, soy un científico y la verdad las cosas que me has dicho son maravillosas y ciertamente comprobables por lo que he visto, pero necesito más. Dame una señal. Si ya no nos volvemos a ver, dime en qué debo reconocer en una última hora, en un último instante, en un tiempo apremiante donde ya no haya más. Dime qué debo reconocer, qué señal debo ver para entonces 100% asegurarme de que hay vida eterna y de que Cristo es el Salvador. No, Jorge, no puedo yo darte ninguna señal. Y no puedo yo decirte que tendrás oportunidad. No puedo yo asegurarte que sigas ciertas cosas o que verás esta otra cosa para que completamente te convenzas. Seguir a Jesús no tiene nada que ver con comprobación. Seguir a Jesús no tiene nada que ver con que te convenza científicamente. Seguir a Jesús tiene que ver con fe, con enamorarte de Él. De lo contrario, no podrás entrar en el reino de Dios. Y él se agachó y nos despedimos tristemente. Ahora, hermanos, nosotros estamos frente a una bella y real oportunidad cada día. La humanidad está frente a esta bella oportunidad. Por eso ahora Dios ha querido que observemos algunos personajes que están presentes en la lectura que hicimos y aprendamos algunas cosas de ellos. Primeramente veamos la oportunidad de Judas, de los versos 43 al 46, denotan y hablan de este personaje. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12 discípulos, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle.
y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. ¿Qué pasó con este discípulo amado? Este discípulo que también como nosotros decidió seguirle en una ocasión y decidió como nosotros también entregarle su vida. ¿Acaso era un hombre malo, hermanos, que solamente estaba dentro del grupo para completar su traición? Algunos piensan que Judas fue un chivo expiatorio, que él venía marcado desde su nacimiento, desde el mismo cielo, hermanos. Venía marcado solamente para entregar al Señor Jesús, para que fuera crucificado. Que ese era el papel de Judas en la historia de la humanidad. Si creyéramos esto, a esto se le llama la doctrina, hermanos, de la predestinación. Si creyéramos así, que Judas fue un chivo expiatorio marcado para que entregara al Señor Jesús, entonces contradeciríamos la palabra de Dios cuando ella nos dice que nos dio libre albedrío y decisión propia, que nos hizo el Señor a imagen y semejanza de Él, y que entonces ya está escrito y está dicho quién será salvo y quién no. Y eso no creemos nosotros. Ciertamente el Señor conoce tu destino final y conoce también el mío, pero nunca usurparía tu libre albedrío, tu derecho, ese derecho que nos dio, hermanos, para decidir por nosotros mismos, el derecho de amarle o de seguirle. Él no está interesado, hermanos, en gente obligada. Él no está interesado en personas traídas contra su voluntad para que le amen. El Señor dice en la Biblia que escogió a 12 hombres que le amaban, que creían en Él y que estaban dispuestos a seguirle por doquier. ¿Qué sucedió entonces con Judas, el Iscariote? ¿Por qué le traicionó? Podríamos hablar de muchas cosas, de ambición, ¿verdad?, económica, porque uno de los versos dice que él sustraía, él era el que guardaba el tesoro del grupo y él sustraía de lo que tenían, ¿verdad?, para sí dinero. Podríamos hablar de maldad pura, podríamos hablar de posesión demoníaca si quisiéramos y de lo que pudiéramos acumularle. Pero existe una posibilidad. El apodo que se le daba a él, el Iscariote, significa el que trae una daga. Así se le llamaba a los miembros de una secta, hermanos, de judíos, que buscaban la liberación de su pueblo. Y Judas era parte de ese grupo. Y muy posiblemente, hermanos, él vio en nuestro Señor Jesús al poderoso líder que esperaban. Es un hecho que existía, hermanos, una postura respecto al Mesías. Y no nomás la tenía Judas, sino recordemos que muchos judíos pensaban así. Imaginaban al Mesías que vendría, hermanos, como un guerrero en su corcel blanco y con mucha autoridad y poder y un séquito de guerreros para librarnos de la esclavitud del Imperio Romano. Tal vez Judas siguió a Jesús con sinceridad al principio, pero lo siguió con un concepto equivocado respecto a su misión. Quizás poco a poco Judas fue dándose cuenta de que Jesús no llenaba sus expectativas, pues todo lo contrario a lo que él esperaba de un hombre, ¿verdad?, guerrero y poderoso, que luchara, ¿verdad?, cuerpo a cuerpo y con autoridad. Lo que estaba frente a él era un Mesías humilde y descalzo, que hablaba de amor y de perdón. Es probable, hermanos, incluso que en su intención por hacer reaccionar al Señor Jesús, porque Él lo vio hacer milagros, Él vio sanar a muchos enfermos, Él vio cómo Jesús resucitó a muertos, Él vio cómo calmó el viento y la mar,
Él vio cómo alimentó a más de 5,000 personas con tan solamente 5 panes y 2 peces. Tal vez él haya pensado, si lo presiono, si lo llevo hasta el límite, si lo provoco, puede él entonces usar su poder contra el Imperio Romano y así nosotros ser sus más cercanos apoyadores. Porque él tiene el poder. Por supuesto que tiene el poder para librarnos. Esto explica 2 cosas, hermanos. Primero, el beso que le da a Judas, el beso que él puso como señal a los alguaciles y a los fariseos, ¿se acuerdan? Él mismo fue el que les dijo, miren, yo los llevaré a donde está Jesús. Y al que vean ustedes que yo beso, esa es la señal. Prendedle, pero con cautela. Es probable, hermanos, que ese beso que le dan implicara una expresión de cariño. Es probable que Judas apreciara realmente al Maestro, como tal vez nosotros también le apreciamos. Y en segundo lugar, la segunda actitud que él tuvo después de que el Señor fue preso y después de que le condenan al Señor a muerte, esto no lo esperaba Judas. La muerte, la condena de muerte sorprendió a Judas, porque seguramente él no esperaba que lo sentenciaran a la cruz. Él quería solamente tal vez provocar al Maestro para que usara su poder, llamara a sus ángeles y estableciera su reino aquí en la tierra. Pero ahora Jesús estaba siendo preso y estaba siendo abofeteado y escupido en su rostro, y se burlaron de él y lo azotaron. Y esto Judas lo vio. Su reacción fue, ¿qué he hecho? Y se dirigió de nuevo a los fariseos y les dijo, ¿saben qué? Aquí están las monedas que pactamos, ténganlas. He pecado, he hecho algo malo, he entregado a vuestras manos sangre inocente, suéltenle por favor. Aquellos hombres le dijeron, ese fue tu error, esa es tu bronca. Nosotros no queremos ya ese dinero, ese fue tu pacto, allá tú. Y cuando Judas entonces vio lo que le acontecería, porque lo vio morir, vio a Cristo morir en la cruz, salió y se ahorcó. Salió al monte y se ahorcó. Esto nos enseña, hermanos, que la vida es una oportunidad para seguir a Cristo, pero conviene, hermanos, que reflexionemos sobre nuestra manera de cómo lo estamos siguiendo. Porque muchos pretenden seguirle. Vea al mismo Judas. Seguramente como usted y como yo levantó su mano un día. Seguramente Judas también fue bautizado porque el mismo Señor Jesús bajó a las aguas del bautismo, y eso él pediría a sus discípulos también, porque el Señor Jesús sabía que había que cumplir las Escrituras. Seguramente como tú y como yo se sentó a la mesa a tomar la cena del Señor, y vaya que lo hizo. Y no nomás eso. Si alguien de todo el grupo tenía la confianza de él, de todos, era él, que le hicieron tesorero, guarda de su tesoro. ¿A quién le confiamos, hermanos, nuestra administración?
¿A quién confiamos, hermanos, nuestro dinero si no es a alguien de suma confianza? Es más, Pedro, Juan, Jacobo, cuando el Señor les dijo sentados en aquella mesa, uno de ustedes me entregará, nadie dudaba de Judas, nadie pensaba en él, pensaban en ellos mismos, porque Pedro dijo: ¿seré yo acaso, Señor? Yo sé que soy un arrebatado, he fallado en otras veces, ¿seré yo que te fallaré esta ocasión? Juan también lo dijo, y Jacobo, y así cada uno de ellos, pero no pensaban en Judas. Esto nos enseña, hermanos, grandes cosas. Nos enseña a reflexionar verdaderamente sobre tu manera de seguir a Jesús, porque algunos pretenden y creen que les alcanzará. No vayamos a ser hallados como Judas, queriendo usar a Jesús en vez de seguirlo en obediencia. ¿Qué oportunidad perdió Judas? Segunda cosa, veamos la oportunidad de un joven desconocido ahí. En los versos 51 y 52, véalo conmigo. Pero cierto joven le seguía, como nosotros. Nos atrevimos a seguir a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron en aquella misma noche en el monte. Mas él, dejando la sábana en un arrebato, se liberó y huyó desnudo. No sabemos de quién se trata, ¿verdad? Y al parecer, no hay mucho sentido de que después de aquella narración y después de la siguiente, se esté contando esto de este muchacho. Existe una posible explicación. Tal vez es el mismo autor del libro o del Evangelio Marcos. Es decir, estamos hablando de Juan Marcos. Y como es normal o común, normalmente el autor en su escrito no menciona su nombre o algo que lo aluda por modestia o porque no lo ven necesario. Nos damos cuenta, hermanos, a través del Evangelio de Juan, que Juan, el escritor del Evangelio de Juan, habla de un discípulo amado. ¿Quieren verlo conmigo? Juan capítulo 13, 23. Juan 13, 23, por favor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 21, 20, véanlo por favor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estamos hablando, hermanos, de un discípulo que amaba al Señor Jesús. Estamos frente a un joven enamorado de Jesucristo, que cuando todos huyeron, hermanos, y dejaron al maestro frente a sus captores, él fue el que se quedó tras bambalinas. Él fue el que se quedó a hurtadillas ahí para ver lo que seguía o acontecería con el maestro. Este es el joven, hermanos, que amaba
al Señor Jesús a tal grado que quería estar siempre pegado a Él. Es el joven que se recostaba en su pecho. Es el joven que quería abrazarle en todo tiempo. Es el joven que como hijo no quería desprenderse de su padre. Y le seguía, dice la Biblia. Un joven ciertamente enamorado de Jesús. Pero cuando lo descubrieron, se acobardó y huyó. Ante el peligro, salió huyendo desnudo. Déjeme decirle que este mundo está lleno de personas, hermanos, que quieren seguir a Jesús, pero temen el peligro de la crítica. Este mundo está lleno de personas que quieren seguir a Jesús, pero ¿saben qué? Temen el abandono de sus amigos, de sus familiares. Tú y yo debemos aprovechar las oportunidades que nos da la vida para seguir a Jesús sin que nada nos los impida. Tú y yo tenemos la bella oportunidad de seguir al Maestro, pese a las circunstancias que nos rodeen. Tú y yo tenemos una verdadera y gran oportunidad. Hoy mismo nosotros somos afortunados, hermanos, y podemos seguir a Jesús llevándolo en nuestro corazón. Hemos visto las oportunidades que tenemos. Usted ha apreciado que seguir a Jesús ciertamente es una bella oportunidad. A Jesús, hermanos, ¿se le ama o se le da la espalda? A Jesús, hermanos, ¿se le ama o se le golpea? A Jesús se le sigue o se le abandona. A Jesús se le ama o se le escupe. Pero no hay lugar intermedio. No hay lugar intermedio. O eres seguidor o eres un desertor. Había un nativo buscador de perlas y un día allá por las tierras de Oceanía fue en búsqueda de la más grande y más hermosa perla porque quería entregarla a su bella prometida. Ese joven entonces se introdujo al mar y fue hasta donde él pensaba encontraría las mejores perlas. Luego se lanzó a las profundidades buscando entre corales y buscando entre los moluscos y tras una intensa búsqueda al fin encontró lo que tanto buscaba. Una gran perla, la más grande que había visto, la más brillante y hermosa. Su primer impulso, hermanos, fue tomarla de repente y elevarse. Pero por un instante se detuvo y empezó a razonar un poco. Y se dijo a sí mismo, tal vez si la deje un poco a esta ostra y viniere el próximo mes o más adelante de la temporada, al cabo ya sé dónde está, tal vez sea aún más grande y más hermosa que como la he encontrado. Pero después también siguió meditando, aunque no hay siempre buenas condiciones atmosféricas para lanzarse en búsqueda de perlas. Y además dijo, las mareas y las inclemencias del tiempo pueden arrastrar a la ostra perlera y llevarla a donde yo no la pueda encontrar. ¿Y quién me asegura, dice, si otro pescador no viene un día, la encuentra y me la gana?
Entonces reflexionó y dijo, no, sería muy necio de mi parte creer que en mi regreso esta perla estaría esperando todavía por mí. No puedo permitirme que se me escurra tan bella oportunidad. Debo poseer esta perla, la perla de mayor valor que he visto, y debo llevarla ahora precisamente a mi amada. Quiero decirles, queridos hermanos, a veces en el lapso de un minuto, se logra encontrar lo que tanto hemos buscado en la vida. Lo vimos en Judas, lo vimos también en Juan Marcos, lo vimos en los discípulos, lo vimos también a través de los fariseos. Si en el lapso de un minuto a veces se logra encontrar lo que tanto habíamos buscado, pero también tienes que ser consciente de esto, que en el mismo tiempo y lapso se puede perder lo más valioso del mundo. Haber encontrado a Cristo es la más hermosa de las experiencias. Haber encontrado a Cristo es lo más bello que podamos haber hallado. Por lo tanto, el Señor nos está invitando a reflexionar seriamente, porque esta bella oportunidad de seguir a Jesús se debe de hacer y tomar adecuadamente. No finjas seguir a Jesús. No le sigas de lejos. No le abandones. No lo pierdas. No pierdas tu bella oportunidad. Porque a Cristo se le ama o se le da la espalda. Tienes ante ti esta oportunidad única para amarlo, seguirlo, hacerlo tu amigo y disfrutar de su presencia cada día hasta enamorarte de Él. Aquel joven que quería vivir al lado de Jesús, el discípulo amado, vio a su maestro morir, pero una vez que le vio resucitar, les aseguro que siguió siendo el amante del Señor. Y ahora más que nunca quería estar con Él. Hemos llegado a la culminación de los sermones, de todos estos bellos principios de seguir a Jesús. Cabe bien entonces ahora reflexionar. ¿He aprendido la lección? ¿Estoy siguiendo correctamente al Señor? ¿Estoy enamorado de Cristo o solamente estoy paseando? ¿O solamente me veo como un Judas que al final solamente terminará para cerciorarse de que no era de esa manera como debió haber seguido a Jesús? Más bien conviértanse en su amante. Más bien quieran seguir sus pisadas cada momento. Más bien peléense por los mejores lugares al lado del Señor. Más bien anhelen cada minuto estar con Él.
Porque si no están dispuestos a vivir por Jesús, por supuesto que no estarán dispuestos a morir por Él. Y déjeme decirle que vivir por Jesús tiene todavía mayor valía. Morir tal vez es un instante y una decisión repentina, pero vivir por Jesús es levantarse cada día sonriendo con Él, siguiendo su palabra, buscando honrarle y agradarle, viviendo impactado por lo que Él está haciendo y añorando su venida. Eso es realmente seguir a Jesús. Ese es el verdadero seguir a Jesús. Por eso les dije, no es para todos. Ciertamente se les da a todos la invitación, pero no es para todos. Unos cuantos valientes lo arrebatan. Sé tú de esos. Dios está esperando seguidores de verdad. Seguidores que le amen como Él nos amó también.